En nuestro estudio anterior hemos estudiado acerca del ministerio de Cristo y hemos visto cómo Jesús realizaba muchos milagros aquí en la tierra, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos y Jesús predicaba con poder y autoridad. Y había mucha gente que seguía su ministerio y también mucha gente que rechazaba a Jesús como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. Hoy vamos a estudiar la traición a Cristo. Y en Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 5, nos dice: Cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás. Se confabularon para prender por engaño a Jesús y matarlo. Pero dijeron: No lo prendamos durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Estos sacerdotes y ancianos odiaban profundamente a Jesús a tal punto que deseaban matarlo. Pero ellos no podían hacerlo porque estaban a 2 días de celebrarse la Pascua, y no querían que la gente se alborotase porque había mucha gente también que seguía a Jesús. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, sabía que estos escribas y ancianos deseaban matarlo a Jesús. Entonces es allí donde Judas entra en un trato comercial con ellos. Y en el versículo 14 nos dice: Entonces uno de los 12, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese entonces buscaba una ocasión para entregarlo. Nos dice el Espíritu de Profecía que Judas amaba el dinero y por amor al dinero decidió traicionar a su maestro. Y cuando se llegó el día de la Pascua, Jesús ordenó a sus discípulos que preparasen todo. Y en el versículo 19 nos dice: Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: Os aseguro que uno de vosotros me entregará. Ellos se entristecieron en gran manera, y cada uno empezó a preguntarse: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió: El que ha mojado el pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como está escrito, el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. A ese mejor le valdría no haber nacido. Entonces Judas, que lo iba a entregar, preguntó: ¿Soy yo, maestro? Jesús le respondió: Sí, tú lo has dicho. Mientras Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua, Él les declaró que uno de ellos lo traicionaría. Y Jesús no dejó dudas, Jesús les dio señales quién era el que le iba a traicionar. También en ese día, Jesús les dijo que en la noche todos se escandalizarían de Él. Y Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 2 de sus discípulos lo iban a traicionar. Uno lo iba a entregar en manos de los sacerdotes y los ancianos, y el otro lo iba a negar 3 veces. Luego Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní para orar. Y Jesús estuvo allí con una tristeza profunda y les dijo a sus discípulos: Velad y orad para no entrar en tentación. Porque Jesús tenía que estar orando en esa noche, porque esa noche sería entregado en manos de los sacerdotes y los escribas. Y cuando Jesús se regresa la tercera vez de haber orado, encuentra a sus discípulos durmiendo, y Jesús les dice: Levántese, porque la hora en que voy a ser entregado ha llegado. Y en el versículo 47 nos dice: Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de aparte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedlo.
Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Es ahí donde se cumplen las palabras de Jesús cuando les decía a sus discípulos que Él sería entregado en mano de pecadores, que sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Jesús fue tomado en esa noche prisionero y fue llevado ante el Sanedrín. Y en el versículo 57 nos dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. En nuestro próximo estudio estaremos estudiando el enjuiciamiento de Cristo.